Ciel. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mire, me llega un mensaje, ya se había ido Alejandro García. Me dice, los que rodean a Alejandro son gente de no fiar, dinosaurios que manipularon al pobre de Fausto. Bueno, pues muchísimas gracias por sus comentarios. Don Juan Pablo, buenas noches. Buenas noches. Hoy a deshoras de la noche. Ese es tiempo extra, ¿eh? Es tiempo especial, tiempo especial diría yo. Oiga, don Juan Pablo, bueno, pues vamos hablando, estamos esperando de un momento a otro, así como usted. Déjeme darle algunos datos preliminares, hay gente muy desesperada. Bueno, le digo a usted, en Ciudad Fernández, el único dato que tengo claro y concreto son 410 votos para Gustavo Jasso, 48 para Benítez y 42 para Daniel Nieto. Pero acá en Río Verde tenemos para presidentes municipales, tenemos contabilizando dos casillas, la 1 y la 2, Daniel Morales 406, Sergio Gama 347, Hilario Loya 132. Falta la tercer casilla y estamos esperando de un momento a otro los datos, pero mientras vamos a iniciar con el tema nacional, que siempre hay tema nacional, don Juan Pablo. Claro que sí, aunque está rodeando la política, que sí. Pero antes conviene de pronto pues ver nuestra realidad primero y después ver el gran circo que se ha montado en este país, como es el proceso electoral del próximo 1 de julio. Y en ese escenario que nos rodea y que es ese gran circo, afuera de ese gran circo, el escenario que vivimos, que los mexicanos, con tantos problemas que padecemos, conviene de repente darnos cuenta que entre gasolinazo y gasolinazo, los costos del transporte aumentan y en consecuencia los productos de consumo básico incrementan sus precios. López Obrador dijo la semana pasada, cuando andaba creo allá por Montemorelos, Nuevo León, una frase que refleja el círculo en que se ha encerrado este país. Dice, no hay trabajo por la inseguridad y no hay seguridad por falta de trabajo. Exactamente, y entonces eso nos dice, bueno, pues que ese círculo vicioso hace que muchos mexicanos en todo lo largo y ancho del país vivan una situación realmente difícil, que obviamente no sale en la tele, tampoco se refleja en los grandes medios, pero es una realidad que viven, que padecen millones de mexicanos. Las amas de casa sufren por adquirir los alimentos básicos para su familia. Los aumentos en los artículos de primera necesidad imposibilitan alimentar adecuadamente a sus hijos. Los gastos de manutención, mandarlos a la escuela, surtir la lista y lo necesario para que estos sigan estudiando, es un viacrucis que padecen los mexicanos, hablando de la próxima Semana Santa, que ya tenemos los mexicanos de manera permanente ese viacrucis. Bueno, pues, sin embargo, cuando se revisan documentos también, que nos damos cuenta que pues la pobreza es real, cuando se habla de que nuestro país aumentó 10 millones más de mexicanos que viven en extrema pobreza, pues eso nos debe preocupar a todos. Y nos queda claro que las políticas sociales que han aplicado hasta ahora el gobierno federal, pues obviamente que no son las adecuadas. Y uno se da cuenta de la realidad de nuestro país, incluso cuando se revisan documentos como el que yo revisé en el portal de lo que se le llama la Auditoría Superior, ¿sí? de la Federación. Y en ese, el informe lo representó pues el director, el auditor mayor, que es el contador público Juan Manuel Portal. En eso refleja la realidad de cómo se manejan nuestros recursos, nuestros dineros, y cómo lo manejan los políticos. Todas esas historias de la Estela de Luz, que ya fui personalmente a verla, que parece una barrita de pan Bimbo, dicen, de los Marinela, que no tiene mayor gracia, pero se gastó más de $1 millón en eso, en ese adorno, más de $1 millón de pesos, mil millones de pesos, nada más en ese adorno, ¿sí? Bueno, y en ese informe, le digo, pues viene todo. Ojalá, es muy extenso, ojalá y se dieran tiempo de checarlo para que se den cuenta que si las políticas que ha manejado este gobierno no son las adecuadas para sacar a los mexicanos de ese problema del desempleo y de la inseguridad, por ejemplo, ya no hablemos de la educación y otros problemas, pues tampoco los recursos son manejados con la transparencia que pregonan y que dicen, porque ese informe realmente los desnuda y nos hace ver que son malos para gobernar y son pésimos para administrar.
de tal modo que esas dos cosas es la consecuencia de la problemática que vivimos los mexicanos en todo el país. Pero, lamentablemente, la pregunta surge, ¿pero eso a quién le importa? ¿Sí? Si desde el presidente de este país y todos los miembros de la partidocracia están dedicados en cuerpo y alma a mantenerse dentro del presupuesto y del poder político, ¿a quién le importa? Si los presuntos representantes de los ciudadanos en el Senado, en los congresos, los que deberían pugnar por resolver este y otros muchos problemas como la inseguridad, están ocupados en ese afán de buscar otra curul, otro cargo que les dé la ventaja ya va a empezar, don y Juan de Pablo. seguir viviendo, de pertenecer a esa casta divina y seguir viviendo del erario público. Por favor, esta es la realidad, lo que nos muestra en este gran circo, ahora un gran circo de 4 pistas, porque vamos a tener, una vez que ya están registrados, vamos a tener la pista tricolor con Enrique Peña Nieto, la pista azul con Josefina, la pista amarilla con el señor López Obrador, y la del Panal, que tiene otro color, pero que aun cuando debe ser la pista más chica, por el perfil del candidato, pero anda en la misma búsqueda de todos, seguir pegados al presupuesto. Ese espectáculo ocupa todos los titulares, ocupa el tiempo y la energía de la clase gobernante. Por eso es que no le importan los demás, los problemas sociales y todo eso. ¿Para qué? Si ellos están dedicados a lo que les gusta y de lo que depende su estancia, a lo que les deja y lo que les da la permanencia dentro del presupuesto. Y entonces, bueno, pues la clase gobernante no se preocupa de los temas como la crisis, el desempleo, la inseguridad y otros males que tendrán que esperar hasta que pase el 1 de julio. Porque hasta entonces los diputados que queden, hasta entonces el presidente que quede, que suceda en el cargo a Calderón, empezará a retomar esos problemas y a buscarle soluciones. Si es que no se viene otro problema político y entonces se olvidarán en otro tiempo. Así es que por lo pronto hablaremos de la política nacional, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurre en la política nacional? Bueno, pues que ahorita están quietos, entró a un paréntesis, a un letargo, algo que lo obliga a la ley electoral de que guarden silencio los candidatos hasta que se haya iniciado el proceso de manera abierta dentro de 35 días aproximadamente. Por lo pronto, como usted sabe, que después de que cada partido ya eligiera sus candidatos, estos tendrán que ser registrados todos ante el IFE del 15 al 22 de marzo, y a partir de esa fecha contarán 90 días para sus campañas abiertas y deberán concluirlas 3 días antes del 1 de julio. Esto dice el calendario electoral del IFE. Los partidos deberán tener definidos quiénes serán sus candidatos. En el caso de los diputados, por ejemplo, en los casos de diputados de mayoría relativa, deberán ser registrados ante el IFE del 25 al 31 de marzo. En lo que corresponde a los candidatos a diputados de representación proporcional, estos deberán ser registrados hasta el 1 de abril. Los candidatos de las 58 alcaldías deberán ser registrados también el 7 de abril. Hasta entonces serán considerados como candidatos registrados con derecho a realizar sus campañas de manera abierta. Pero la pregunta es, ¿y entonces mientras qué va a ocurrir? Claro que vienen las vacaciones de Semana Santa y es obvio que los candidatos tienen el derecho a tomar sus vacaciones, incluyendo los ateos y los otros que no son propiamente católicos, pero que también aprovechan la Semana Santa y el Vía Crucis, que el ritual que hace nuestra iglesia, la Iglesia Católica. Pero se entiende que en ese periodo de casi 35 días bien puede servir a los ciudadanos para reflexionar su voto. Ya conocemos los nombres de los candidatos, en el caso de hasta incluso del municipio, ya sabemos qué clase de personaje nos vamos a encontrar o nos podremos encontrar en la próxima boleta electoral, y entonces debemos de aprovechar los ciudadanos para platicar entre nosotros pues las virtudes, los defectos, las fallas, los aciertos, los logros, las historias que nunca quieren exhibir, pero que las tienen cada candidato, sus relaciones, por ejemplo, las trapacerías que han hecho, si han robado, si han atacado, si han atracado, todo tenemos que manejarlo igual si han hecho o han aportado algo
a su comunidad. De tal modo que esos 35 días lo tenemos que aprovechar por una razón muy simple. Una vez que empiecen las campañas abiertas, señora, los mexicanos vamos a padecer, desde que amanezca el día hasta que anochezca, una cantidad inmensa de spot de los mismos candidatos que van a prometernos y van a decirnos a todos los mexicanos que casi son enviados de Dios, que fueron bajados del cielo a que nos vengan a salvar, a que nos vengan a salvar a los mexicanos, que nos vengan a resolver todos los problemas. Y bueno, lo curioso es que todas esas campañas las vamos a pagar entre todos los mexicanos, de tal modo que lo curioso es que el mexicano de sus contribuciones, desde aquel persona que compra un chicle de a peso que paga 15 centavos de impuesto, ¿sí?, hasta el que compra un vehículo que paga miles de pesos de impuesto, todos vamos a contribuir para que el Estado le dé dinero a los partidos se lo den a sus candidatos y los candidatos nos vengan a contar historias rosas, ellos se van a lavar la cara, se van a presentar, como ya lo empiezan a hacer algunos, como los mejores, los más virtuosos, los hombres más decentes, los más trabajadores, y fíjense más, con cargo al pueblo. O sea, nosotros le vamos a pagar esa publicidad con la que nos van a pretender engañar a nosotros cuando se construyan su imagen rosa y su benevolente actitud y decisión de sacrificarse por el pueblo. Estos enviados casi de Dios, esos ángeles bajados del cielo que vendrán a salvarnos, bueno, pues estarán en una campaña intensa de 90 días, y de tal modo que por eso es que le digo que los mexicanos, los electores, tendremos que aprovechar ese lapso que hay, ese lapso de 35 días donde no van a poder los candidatos hacer campaña abierta, sino que solamente entre sus afiliados, entre sus partidarios. Bueno, pues los mexicanos debemos de aprovechar la oportunidad para hacernos de información de la verdadera personalidad y el verdadero perfil de cada individuo que pretende sacrificarse por nosotros, porque así lo hacen. No crea usted que andan por el sueldo, no. Dice el dicho que los políticos dicen un dicho muy mexicano, no quieren que les paguen, no quieren que les den, que los pongan donde hay. Y eso está en las alcaldías, está en los congresos, y vaya que hay bastante. De tal modo que tendremos, como le digo, que aprovechar todo ese tiempo.